Vale, vamos allá con el vídeo de hoy, ¿vale? Con las noticias. Y nada, desde la ONU dicen Estados Unidos, expertos aplauden la creación de un consejo de la verdad en Minnesota y piden investigación en todo el país. Un grupo de relatores y expertos de derechos humanos resaltan la importancia de documentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de inmigración en ese estado y en todos, ¿vale? Estados Unidos le da carta blanca a esta gente, que son unos putos racistas de mierda, y al final pues acaba pasando lo que pasa, ¿vale? Cuba, la salud no debe quedar nunca a la merced de la geopolítica. Pues no, ¿vale? Los derechos humanos y todo lo que sea básico, pues nunca debe quedar a merced del sistema económico, ¿vale? Siempre tiene que ir financiado por servicios públicos, ¿vale? Unos servicios públicos de calidad, no que parece que estén a medio hacer, ¿vale? Como pasa aquí en España, que pides cita para lo que sea y te dan para dentro de meses, ¿vale? Guerra en Oriente Medio, Cuba, sanidad para los migrantes, las noticias del jueves. Israel intensifica la guerra en todos los frentes y amenaza con asesinar a más altos cargos iraníes. Los ministros de Exteriores del G7 exigen el final de los ataques contra civiles. Y eso es así, ¿vale? De hecho, una de las frases que aparece aquí del secretario general de Naciones Unidas, que ya es algo que venimos diciendo aquí desde el principio, ¿vale? Es que al final pues las guerras las pagan los inocentes, ¿vale? Los que no las van a librar. Y eso es así, no las deciden luchar ellos y al final son ellos sobre los que recaen los misiles, ¿vale? El Banco de España prevé un crecimiento del 2,3% pese a la guerra por el plan anticrisis, pero teme que suban los precios. Pues como siempre, otra vez vuelven a pagarlo tal, ¿vale? Con un gobierno de izquierdas pues se toman una serie de medidas que al final no repercuten siempre en los que más tienen, ¿vale? Sino que pues tiende a asumir más el Estado y recaer sobre los contribuyentes que más dinero tienen, ¿vale? Una ofensiva terrestre sobre Irán, el plan B que gana peso en Oriente Medio. Como titulares, ¿vale? Vemos que sigue siendo pues Oriente Medio el tema y todo relacionado con la economía y lo que se prevé desde que tenga la guerra, ¿vale? Como efecto. Spanish Revolution. Bueno, mismos titulares de ayer, ¿vale? ¿Y si el problema de nuestra infelicidad no fuera la falta de recursos? ¿Y si el actual proceso de colapso tiene más que ver con el modelo social y nuestra propia biología? El experimento Universo 25, realizado por el etólogo John Calhoun con ratones, acabó siendo una parábola distópica sobre los peligros de una sociedad de consumo obsesionada con la comodidad y el crecimiento ilimitado. John creó una utopía para ratones: comida infinita, agua infinita, clima perfecto y sin depredadores, un auténtico paraíso. Sí, una sociedad de consumo con todas las necesidades básicas cubiertas, donde la supervivencia física está garantizada. Y al principio todo fue perfecto. La población creció, todo funcionaba, hasta que de repente el paraíso se transformó en una pesadilla biológica. Cuando la población alcanzó los 2.200 ratones, y a pesar de tener espacio para más, el crecimiento se detuvo abruptamente. Apareció una pérdida de roles sociales al no ser necesario luchar por la comida o proteger el territorio. Se produjo un colapso de la convivencia, donde la sobrepoblación física provocó una inundación social. Los ratones estaban constantemente rodeados de otros, generando estrés crónico. Apareció un grupo que cambió radicalmente su comportamiento, los denominados Beautiful Ones. Estos se desconectaron por completo de la realidad, dedicándose únicamente a comer, dormir y acicalarse. La agresividad aumentó sin sentido, el canibalismo se hizo común y las hembras descuidaron a sus crías. La tasa de mortalidad juvenil llegó al 100%. Aunque los ratones estaban físicamente sanos y tenían comida, dejaron de reproducirse y se extinguieron por la pérdida de sus funciones sociales y reproductivas. Finalmente, la población llegó a cero. Se extinguieron en su mundo perfecto. Exceso de confort, aislamiento en masa, consumo sin sentido, muerte del espíritu. ¿Te suena de algo todo esto? ¿Era Universo 25 un espejo macabro de nuestra sociedad? Las similitudes asustan. Hoy parte de la humanidad vive en la era más cómoda de la historia de la evolución, pero con los mayores niveles de aislamiento y depresión de todos los tiempos. Y no hace falta más que ver un telediario para saber que estamos colapsando como sociedad. ¿La falta de lucha grupal y objetivos comunes nos está pudriendo por dentro? ¿Hemos olvidado que estamos hechos para cooperar y no para competir? ¿Ya somos los ratones del Universo 25? ¿Qué opinas de este experimento? Bueno, vemos que el vídeo pues hace referencia al experimento de ratones, ¿vale?
¿Qué pasa? Que como modelo de sociedad de ratones, pues está bien, ¿vale? Como modelo de sociedad, pues de seres humanos, de la raza a la que somos, pues no encaja del todo, a pesar de haber ciertas similitudes. Porque al final el ser humano siempre va en evolución, ¿vale? Tiene la capacidad intelectual y con ello tiende a transformarlo todo, siempre a tener pues una serie de objetivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Como persona, pues querer desarrollarse o querer vivir de una forma. Muy lejos, pues muy lejos de vivir solo por estar cómodos, etcétera. Pues todo el mundo, cuando tiene cierto tiempo, pues acaba desarrollando pues algo que quiere hacer, ¿vale? Ya sea pues montar un grupo de música, construir lo que sea, ¿vale? En su propia casa, etcétera, etcétera. Y con ello vienen los proyectos. Una de las cosas, el sistema económico lo que hace, pues es poner al servicio, o sea, hacer que, o lo que debería hacer, pues que esa iniciativa, ¿vale? Ese foco de proyectos que tiene cada uno para consigo mismo, ¿vale? Todo el mundo tiene pues algún proyecto o algo que quiere hacer, etcétera, etcétera, pues el sistema económico debería, pues en cierta parte, estar preparado para que cada uno pueda desarrollar todo eso, ¿vale? Y así seguir, pues, mejorando siempre y tal. Obviamente, no conocemos un modelo de sociedad en el que no nos haga falta, o sea, en el que no nos falte de comer, en el que no nos falte lo que viene siendo asegurar, pues como dicen aquí, ¿no? El estado físico, pues eso, asegurándolo, surgen otras cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que obviamente, pues como la sociedad tiende a condicionar, pues el conseguir todo ese comida, hogar y todo eso, mediante el dinero, pues te obliga a levantarte y a hacer cosas, ¿vale? Por lo tanto, el modelo de sociedad que conocemos, pues es ese en el que prácticamente está condicionado precisamente a tener ese básico. Si eso desapareciera, pues obviamente no podemos predecirlo, ¿vale? Pero no va a ser igual que un modelo de ratones, porque siempre vemos que la sociedad tiende a avanzar, ¿vale? Siempre tiene proyectos, siempre quiere pues seguir avanzando. Cada uno tiene sus proyectos, ¿vale? Y lo que sea. Vale, yo por ejemplo pues tengo mis proyectos, ¿vale? Como puede ser mi libro, como puede ser el canal, como puede ser pues un proyecto de programación que estoy haciendo, y luego a gran escala pues tenía y tengo la intención pues de reunir cierto dinero, comprarme una finquita y montar una especie de granja, ¿vale? Con animales, etcétera, etcétera. Y como eso, pues eso acaba ayudando también a la sociedad, pero con ese poquito, sin hablar tampoco de grandes cantidades, ¿vale? No pensando en cada vez generar más y generar más y generar más, sino, bueno, pues cada uno tiene sus proyectos, ¿vale? El mío puede ser la granja, el de fulanito puede ser montar una fábrica de lo que sea, el de menganito construir una bici voladora, por poner un ejemplo, etcétera, etcétera. Y eso al final pues acaba creando pues una sociedad en la que no te acomodas, ¿vale? A pesar de que pueda haber gente, pues, y puede haber mucha gente que decida no trabajar y no llevar a cabo o no tener proyectos y simplemente dejarse ir y vivir y punto, y desconectarse de la realidad, que puede ser, ¿vale? Sería legítimo también, porque obviamente nadie te obliga. Por el simple hecho de vivir, de nacer, nadie te tiene que obligar a mínimo tener que trabajar, ¿vale? Obviamente, pues tú cuando trabajas, en cierto modo, contribuyes con la sociedad, pero lo que debería ser recíproco es que el modelo económico y el modelo de sociedad contribuyera contigo también, en función a contribuyes con ella, ¿vale? Pero no es así, el modelo siempre está exigiendo y exigiendo y exigiendo, y muy pocas veces es agradecido hasta que tienes 70 años y prácticamente te dan una paga para que digas que ya se acabó, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no tiene, el hecho de que con ratones haya sido así, no tiene por qué existir ese modelo de sociedad, ¿vale? El ser humano pues tiene una capacidad mental e intelectual muy superior a la de ratones, y obviamente lo que puede llegar a hacer pues está demostrado, ¿vale? Lo que puede llegar a hacer pues una sociedad de ratones, pues también, ¿vale? No vemos construcciones de ratones, vemos construcciones de seres humanos, pues porque siempre hay alguien, siempre hay esa capacidad, ¿vale? Y eso, pues que no necesariamente pues tiene que ser ese tal, que obviamente se parece
pues lo que pasa ahora, pues es que la sociedad vive totalmente apagada, ¿vale? Pues tiene una serie de recursos básicos en los que no falta de nada, sobre todo el primer mundo, se desentiende totalmente de todo, ¿vale? Y se desentiende totalmente de todas las cuestiones importantes, como puede ser la política, que es lo que ayuda a transformar, porque si tú me dices, vale, en ese modelo de sociedad de ratones no había nada que hacer, ¿vale? Simplemente estaba todo construido, los pusieron ahí, ellos simplemente tenían que vivir, ¿vale? Llegó un momento, pues que tampoco, pues ese modelo de sociedad de ratones, pues llegó un momento que tampoco tenía sentido. Bueno, el subsistir, ¿no? Pero no tenía sentido, pues, la existencia ahí dentro encerrados, ¿vale? A pesar de haber llegado a ser todos esos. Pues no han encontrado pues una forma de desarrollarse ahí dentro. En cambio, el ser humano, dentro de lo que viene siendo el ocio, sí que hay, ¿vale? Hay muchas cosas en las que desarrollar ocio y por las cuales no llegar a ser, pues, perder esa capacidad. Eso, entonces, lejos de ser una sociedad muy parecida a esa, en la que prácticamente a los ratones no se les da responsabilidad ninguna, en esta hay una responsabilidad, ¿vale? Lo primero, desde el primer mundo tenemos la responsabilidad de que la gente que muere de hambre pues tenga las mismas condiciones que nosotros, en las que no nos falta de nada, ¿vale? Eso para empezar, pues seguir desarrollándonos, eliminar las violencias y luego, llegado al objetivo de que no exista violencia alguna, ¿vale? Pues en ese objetivo, pues ahí seguir trabajando, ya sea desarrollar ocio, pero obviamente tú no tienes que estar luchando por surtir tus condiciones básicas, ¿vale? Y eso no tiene por qué ser negociable en ningún momento, ¿vale? El que tú, pues, si no vas a trabajar, te quedas sin casa porque no tienes dinero para pagar el alquiler y por ende tampoco vas a tener dinero para comer. Pues eso no debería ser algo, ¿vale? Una vez conseguido todo eso, pues cada uno, pues, se desarrollará y se actuará de cierta forma. Lo que no se puede hacer es condicionar, pues, con la comida, ¿no? Ponerle como una especie de zanahoria delante al caballo para que siga yendo a trabajar todos los días, que es un poco lo que pasa con el trabajo. Entonces eso, que sí que está bien, obviamente visibiliza un montón de cosas, pero no llega del todo a ser el modelo de sociedad actual, y es muy remoto que pueda llegar a pasar. Otra cosa es que, como los ratones, pues vivan totalmente absortos, pero porque no se les involucra directamente en eso. La sociedad, como digo yo, una sociedad enferma que no tiene cultura, que precisamente lo que nos ayudó a superar todos los escollos que se nos pusieron y llegar al tipo de sociedad que somos fue precisamente utilizar la inteligencia, ¿vale? El tipo de sociedad que somos como desarrollada, ¿vale? Porque lo que viene siendo en derechos humanos, el respeto entre nosotros, es bastante débil, ¿vale? Entre ellos, muy a pesar de lo que se quiera blanquear por ahí, de que la sociedad es buena y la gente es buena y patatín patatán, pues existen una serie de normas, una serie de leyes, ¿vale? Que precisamente son para eso y al final, pues, no debería hacer falta ejercer violencia unos contra otros y se acaban ejerciendo, ¿vale? Y peleándose entre gente, etcétera, etcétera. Y todo, pues, por este modelo en el que nos creemos. En el momento en el que desaparece, pues, ese objetivo común, ¿vale? Pues cada uno se prioriza, pues, de una forma egoísta, ¿vale? Cuando lo que no hay que perder nunca es el foco para con los demás, sino actuar, ver hacia dónde va la sociedad, ¿vale? Y conseguir esa inteligencia colectiva, que era lo que le faltaba, pues, a los ratones. Lo primero, pues, no darse cuenta de que obviamente dejaban de reproducirse, etcétera, etcétera, y no darse cuenta tampoco, pues, de que hay que mantener, pues, un orden, ¿vale? No va a haber unas leyes, no va a haber unas normas, no va a haber un nada dentro de esa ley, ¿vale? Pero obviamente dentro de la nuestra sí, y somos capaces de ver lo que va a pasar, predecirlo y actuar en consecuencia, ¿vale? Eso es lo que nos distingue, y precisamente es algo que la sociedad no está haciendo, ¿vale? Somos conscientes de que el avance de la extrema derecha y de la derecha, pues, va a traer una serie de cambios malos, ¿vale? Nos va a hacer retroceder a todos en derecho, etcétera, etcétera, y seguimos sin actuar, ¿vale? Y de hecho vemos que los resultados electorales son totalmente los contrarios, ¿vale? Los resultados electorales no tienen absolutamente nada que ver muestra que la gente no se está involucrando ni está pensando en proteger a la gente que más lo necesita, ¿vale? Sino todo lo contrario, les da igual y van a votar, pues, al más mentiroso de todos, ¿vale? El que sepa, ¿cómo se dice? Fingir mejor lo que sea que está diciendo.
Y es precisamente eso, ¿vale? Y lejos de querer involucrarnos en estas cosas importantes, y ya desde pequeños tendemos a considerar este tipo de cosas aburridas, y considerarlas aburridas es una forma también de decir, bueno, pues el ocio es una cosa y esto es algo que tengo que hacer obligado, ¿vale? Pero aunque sea así, aunque tengas que hacerlo obligado, ¿vale? Es algo que hay que hacer y es una responsabilidad para con todos, ¿vale? Lo que la gente no entiende del todo es que es una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto, ¿vale? El involucrarse en política, ¿vale? Y lo que no se da cuenta esta sociedad enferma es precisamente de que seguir con el modelo de vida que llevamos sin involucrarse en nada, ¿vale? Sin involucrarse con las cosas importantes, sin interesarse, pensando que se tiene la razón cuando en realidad no, sin mejorar, sin aceptar que se está equivocado, etcétera, etcétera, pues al final eso acaba, vemos las consecuencias que tiene, ¿vale? El creerse más listo de lo que en realidad uno es, tiene una serie de consecuencias que es la que podemos ver, que es si una sociedad se cree más lista de lo que en realidad es, pues la inteligencia, un examen de inteligencia colectiva como puede ser unas elecciones, pues muestra a todos pues suspenso, ¿no? En la materia. Por eso que lejos de lo que quieren fardar es todo lo contrario, ¿vale? Muy bien, dime lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿vale? El gobierno anuncia que aplicará la jornada laboral. Bueno, y vamos a cambiar ya, ¿vale? Ya le dedicamos yo creo que bastante a la reflexión, pero yo creo que también incita a eso, ¿vale? Este vídeo, precisamente algo que tiene Spanish Revolution es que todo lo hace con esa mayéutica detrás, ¿vale? Te presenta una serie de imágenes, ¿vale? Que no solo te muestran la realidad, sino que te incita a reflexionar por uno mismo, ¿vale? Es una de las cosas buenas que tiene, que incita a la reflexión y es algo muy importante, ¿vale? Nunca seguir la manada, sino pues pensar por uno mismo, ¿vale? Y pensar por uno mismo marca la diferencia, siempre, siempre. El bipartidismo se refuerza tras el estallido de la guerra mientras Podemos, Sumar y Vox caen. Óscar López anuncia que la jornada de 35 horas de los funcionarios del Estado a los funcionarios del Estado se aplicará a partir de abril. Bueno, Bustinduy promete más actuaciones para defender a los inquilinos y confía en ganar la votación del decreto de vivienda. El problema siempre va a ser el mismo, ¿vale? Ganaderos asaltan una cisterna en Curtis y advierten de más protestas. Costes disparados de guerra por la guerra de Irán, importes masivos de leche foránea e industrias negociando a la baja los precios de los contratos de las granjas. Una tormenta perfecta se les viene encima a los productores lácteos. Dados los precedentes, la acción de protesta de hoy en Curtis puede ser la antesala de un conflicto prolongado. Un camión cisterna procedente de Portugal nunca llegó a su destino este viernes. Ganaderos gallegos interceptaron el vehículo en Teixeiro, en el municipio coruñés de Curtis, y vaciaron sobre el asfalto unos 15.000 litros de leche que tenía como destino la planta de Inlate. La acción coordinada por Unións Agrarias no fue un acto aislado, sino una expresión más visible de una crisis que lleva semanas tensando el campo gallego. Unións Agrarias, el principal sindicato en el campo gallego, lleva días apostado a las puertas de las industrias lácteas para documentar lo que la Xunta, según denuncian, se niega a ver: la entrada constante de leche foránea en Galicia, procedente de Portugal y Francia, con precios que presionan a la baja los contratos de los productores locales. La Xunta dice que no encuentra indicios de una entrada masiva de leche foránea que está distorsionando el mercado. A nosotros nos llega con ponernos a las puertas de las plantas para comprobar la constante entrada de las cisternas, afirmó Unións Agrarias tras la acción. Pero bueno, como siempre el PP, ¿vale? Posicionándose en contra de la gente que más lo necesita, ¿vale? Pues nada, lo que denuncian es precisamente eso, ¿vale? Viene leche de fuera en grandes cantidades, no se fomenta el mercado local y lo que pasa es que eso tiende a presionar a los ganaderos a bajar cada vez más el precio de la leche, ¿vale? Y obviamente pues eso les afecta a ellos porque es su modelo de vida. Y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Al final hay que cuidar mucho a los ganaderos. Pero bueno, como siempre el sistema capitalista tiene una cosa, ¿vale? Que es que no quiere que lo que viene siendo la población, el campo y todo eso, ¿vale? Lo que viene siendo el grueso de la sociedad,
pues que acaba llegando arriba, ¿vale? Que acaba llegando a posicionarse, pues tal. Entonces siempre acaba beneficiando a las grandes empresas y a rebajar costes de ello, ¿vale? Aunque eso perjudique, pues el negocio local. Pues mira, la Xunta de Galicia, que siempre está llenándose la boca con Galicia, 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 pero luego llega, ¿cómo se dice?, este tipo de cosas, ¿vale? Y no tira por el negocio local, no tira por los ganaderos propios, y es una de las cosas más importantes que tiene Galicia, ¿vale? Todo el campo y todo el tema ganaderos, etcétera, etcétera. Y es algo que hay que fomentar, ¿vale? Y es precisamente no involucrarse en política lo que nos hace ver, pues ese tipo de cosas, ¿vale? El jurado declara culpable de asesinato con alevosía al acusado del crimen de Salceda. A los jurados no nos cabe duda de que fue el acusado el que sacó el arma y apuñaló a la víctima, leyó la portavoz del Tribunal Popular. Deteñen un veciño de Porto do Son acusado de acoitelar a su hermano. Bruselas acoge una conferencia internacional sobre el Sáhara Occidental centrada en el derecho internacional y la autodeterminación. Pues un poco para mediar, ¿vale? Así pues por lo menos no viene Estados Unidos y mete mano ahí, ¿vale? En medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lluvias torrenciales azotan a los habitantes de la Franja de Gaza, agravando la ya aguda crisis humanitaria que sigue sin solución en el enclave palestino. Si al menos pudieran construirnos caravanas para protegernos del invierno, estamos de acuerdo con esa solución. Solo queremos que nuestra situación mejore y no seguir así por mucho más tiempo. Parece que hemos desaparecido de la atención del mundo y que nuestra causa ya no se recuerda. La atención se ha desplazado hacia Irán e Israel. Se han olvidado de nosotros. Muchos de los palestinos viven en tiendas de campaña pese a la promesa de la Junta de Paz, impulsada por Donald Trump, de llevar caravanas al enclave para enfrentar el frío invernal. En un territorio donde más del 80% de los edificios están dañados o destruidos, gran parte de los habitantes se encuentran entre tiendas inundadas y pertenencias inutilizables por las lluvias. Como pueden ver, vivimos dentro de una tienda, no tenemos protección, tormentas eléctricas y lluvia, y no importa cuán preparados estemos, sigue siendo solo una tienda. Solía vivir en una tienda con mis hijas y se nos ha derrumbado 5 veces. Esto es agua residual. Como saben, no hay infraestructura en Gaza, no hay infraestructura. Las aguas negras nos llegan desde la calle porque la infraestructura está en ruinas. La mayoría de los gazatíes viven desplazados en zonas costeras, fuera de lo que Israel denomina la línea amarilla. Concebida como algo supuestamente temporal, el diario israelí Haaretz reveló este jueves que el ejército israelí ha transformado este límite en una frontera física, argumentando que existen actualmente 32 asentamientos militares a lo largo de esta línea, según las imágenes satelitales. Vale, pues una de las cosas que nos muestra este vídeo, ¿vale? Una es la realidad, la situación en la que están viviendo los gazatíes, ¿vale? Otra, pues precisamente evidencia lo que aquí ya llevamos diciendo, ¿vale? Me parece importante no perder el foco de Gaza, de recordarlo todos los días lo que está pasando allí, porque es precisamente una de las intenciones, ¿vale? Y luego, pues como mientras unos luchan por sobrevivir, ¿vale? Por vivir tranquilos, como puede ser Gaza, ¿vale? Y los palestinos, pues mientras tanto Israel, pues sigue marcando su frontera, remarca la frontera donde tiene que estar, ¿vale? Dice que hay fronteras físicas ocupadas a través de esa línea amarilla, o sea que hay, ¿cómo se dice?, asentamientos militares en la línea amarilla o lo que sea. Bueno, y siguen con esa intención de seguir ganando terreno y de querer conseguir Gaza, ¿vale? Ellos no van a parar ahí, yo no sé cuál es la intención o cómo tienen pensado, ¿vale? Pero para ellos el plan de paz simplemente es temporal, ¿vale? Y ni siquiera llegó a cumplirse al 100%. Lo que hizo Israel fue parar, pero dijo que no reconocía a Palestina y tiene planes para Gaza, o sea que prácticamente no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer, ¿vale? Y remarcan desde allí, pues precisamente pues que el mundo se olvidó de ellos, ¿vale? Y es así, es totalmente así, ¿vale? Pero tanto y lo mismo de Gaza como de Sudán, ¿vale? Mismamente, a pesar de haber hecho este fin de semana el especial de Sudán, no vemos en ningún momento que nadie esté hablando de Sudán y de todo lo que esté pasando allí, ¿vale? Que nadie lo tenga en el foco, pues todos los días, pues diciendo esto pasa, ¿vale? Estados Unidos usa cientos de misiles Tomahawk en Irán, alarmando a algunos en el Pentágono. Más de 850 Tomahawks han sido disparados en solo 4 semanas, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Lo que alarmó a algunos funcionarios del Pentágono porque el suministro del arma es limitado.
pero es una estrategia que tiene Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos tiene esa estrategia de siempre querer mostrarse pues implacable, etcétera, etcétera, ¿vale? Y es una de las cosas que quiere mostrar al mundo, ¿vale? Sería una vergüenza pues para Estados Unidos pues venir hablando que si no sé qué, que si no sé cuánto, y luego pues en una guerra contra Irán pues no mostrarse implacable y como que aplasta a su enemigo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero obviamente vemos que le está haciendo daño también la guerra, ¿vale? No pensó en factores económicos ni en todo el tiempo que iba a durar la guerra, ¿vale? Y está haciendo pues un despilfarro de medios, ¿vale? El pasatiempo más nuevo de Nueva York es limpiar la basura y documentar la sociedad. Hay una creciente red de activistas de la ciudad de Nueva York que limpian la basura por diversión. Bueno, pues es un buen hábito. El amigo más antiguo del Kennedy Center cree que el cierre de 2 años podría ser el final. Lo que Ozempic y otros medicamentos para perder peso GLP-1 hacen en el cuerpo. Una guía de condición por condición de los medicamentos GLP-1 desglosa lo que está probado, prometedor y aún no probado. Trump revela el misterioso regalo que Irán le envió a Estados Unidos. Vamos a verlo. They said, "Can I reveal the present?" You can do anything you want. Thank you. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. President Trump today revealed the mystery gift that he had teased earlier in the week from Iran to the United States that he said had helped with these diplomatic negotiations to end the war in Iran. Now, President Trump had said that U.S. officials were having substantial talks with Iranian officials. And when he saw these oil tankers pass through this critical oil thoroughfare, the Strait of Hormuz, he knew that they meant business, that they took this as a sign of good faith. Well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. Trump also ribbed one of his lead negotiators, Steve Witkoff. I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. Y como siempre lo dice de una forma como quien que están ganando, y con esa forma de que él siempre gana y esa autoridad, ¿vale? Que tiene él de decir las cosas como si estuviese justificado, ¿vale? Una de las cosas que digo es que este sistema, de lo que hablábamos el otro día, el sistema económico, el sistema capitalista, ¿vale? Premia precisamente el tipo de comportamientos que está llevando Donald Trump, ¿vale? Hasta el punto, pues, podemos verlo, ¿vale? Cómo extorsiona, pues, a sus enemigos. Dice regalo, pero seguramente no les queda otra opción, ¿vale? Vale, y vamos con violencia de género. Paloma Valencia se sube a la ola del Me Too en Colombia para destacarse sobre Iván Cepeda y al Abelardo de la Espirela. La candidata logra que renuncie el viceministro de la cartera de Igualdad, señalado de acoso sexual, mientras que el presidente Petro es criticado por mantener en el gobierno a hombres señalados de violencia de género. Detenido un joven de 21 años por agresión sexual a una mujer que hacía deporte por la Vía Verde de Benavente. Detenido un médico de Cullera, Valencia, por agresiones sexuales al menos a 2 pacientes, bajo el pretexto de ser necesaria para la atención médica. Arranca a puerta cerrada el juicio a un hombre por esclavizar sexualmente a una niña que trajo de Nigeria a Mallorca, la violó a diario de los 12 a los 17 años de ella, tras hacerle firmar un contrato para violarla a cambio de traer a sus hermanas. Mima. Ama alias Tronco, un hombre con antecedentes condenado a 3 años de prisión por violar a cambio de dinero 3 menores, 2 niñas de 15 años y un chico de la misma edad.
Es una barbaridad, ¿vale? Al final podemos ver que este tipo de salvajadas no se ven normalmente. O sea, no lo ves en otro tipo de crímenes, ¿vale? Al final las mujeres son víctimas de una de las peores violencias, ¿vale? Porque al final este tipo de cosas presenta que existe una serie de gente que es una barbaridad. Sobre la estadística oficial de feminicidios en el ámbito de la pareja nos preguntamos. Hoy publica el Consejo General del Poder Judicial su informe anual sobre víctimas de violencia de género de España de 2025. 49 mujeres víctimas a manos de sus parejas o exparejas hombres. Por su parte, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género mantiene en su listado la cifra de 48 víctimas. ¿Por qué esta diferencia? De hecho, hay diferencia de 2 años más de la serie. En 2 años más de la serie. En vez de 23, el Consejo General del Poder Judicial también puso 1 más y en 2020 3 menos. Y parece, al final, pues la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género debería tener contacto con el Consejo General del Poder Judicial a la hora de tener en cuenta este tipo de cosas y contabilizar todo esto y precisamente pues que comparen, ¿vale? Y que precisamente se llegue a eso, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial se puede basar en algo, en unos datos, y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en lo mismo. Yo creo que la Delegación del Gobierno tiene que acudir al Poder Judicial para determinar este tipo de cosas, ¿vale? O sea que al final pues no se entiende, es lo que dicen ellos, lo que hacen referencia. Esther Rojo, presidenta del Observatorio de Violencia Machista del Consejo General del Poder Judicial, Denunciar merece la pena, un calvario es vivir con un maltratador. Los datos revelan, a su juicio, una estabilización del problema. Sí, como que se tiende, lo que hablábamos el otro día, ¿vale? De lo de la Bella y la Bestia, que al final se tiende a normalizar pues ese comportamiento de él, ¿vale? Y nos viene inculcado, nos viene a modo de educación, y lejos de normalizar ese comportamiento, lo que hay que hacer es denunciarlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que pues que al final el maltratador siempre se aprovecha de la víctima porque tiene, ¿cómo se dice? Tiene una conexión emocional con ella, ¿vale? Y la manipula emocionalmente precisamente para tenerla sometida, ¿vale? Y es precisamente en eso en lo que basa el maltrato también, ¿vale? Y es por eso que a la víctima le cuesta tanto pues denunciar a su pareja. ¿Qué pasa? Que obviamente se está haciendo daño y el día de mañana pues puede llegar a cosas como asesinatos, ¿vale? Como que puede ser asesinada. En 1 de cada 3 asesinatos de menores por violencia machista el agresor ya había sido denunciado. Pues eso mismo, ¿vale? Simplemente es tener en cuenta estas cosas, ¿vale? Porque si se denuncia al final no pasa nada y la ley al final desprotege por completo sobre este tipo de cosas. Detienen a un violador reincidente por violar a una mujer el pasado 13 de febrero en Montjuïc, Barcelona, durante un permiso penitenciario. Ya fue condenado por 4 violaciones en 2018, pues ahora más de lo mismo, ¿vale? Sale de la cárcel y se dedica a eso. Detenido un joven de 17 años por violar a una menor en el aparcamiento de la estación de autobuses en Girona. Otros 2 jóvenes que se encontraban con el agresor huyeron del lugar de los hechos, en violación grupal, ¿vale? Y luego pues decidieron huir, etcétera, etcétera. Esto al final es lo que digo, la educación en violencias machistas es de lo más importante precisamente para evitar este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno. Bill Cosby, condenado a pagar 19 millones por drogar y violar a una mujer en 1972. Cosby ingresó en prisión en 2018 por abuso sexual a otra mujer y fue liberado en 2021 por un acuerdo con indemnización. Tiene pendientes otras demandas por abuso sexual. Y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque ya llevo casi 50 minutos y estamos viendo casos y casos y casos, pues precisamente para visibilizarlo, ¿vale? No para pasar por encima ni nada, simplemente pues por hacer, por visibilizar todo eso que tienen que sufrir las mujeres, ¿vale? Y decimos, no, pero es que igual a mí no me influye tal, no te influye hoy, pero mañana, si tú no te involucras, puede ser un vecino, puede ser una prima, puede ser quien sea, ¿vale? La que sea víctima, la que acaben matando, pues precisamente por violencia de género, ¿vale? Pues con todos estos datos de violaciones, de feminicidios, de todo eso al año, obviamente está claro que hay un problema, ¿vale? Que hay un problema
en la educación, en la violencia cultural de los hombres, ¿vale? Y nada, mañana va a tocar especial... Ah, no, mañana aún es sábado, ¿vale? Pues nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Por hoy vale bien, creo que hicimos un resumen bastante bueno de todo y por hoy yo creo que vale. Tocamos así las noticias importantes o los titulares importantes, no hay ninguna que destaque así como tal y precisamente por eso pues nos da más tiempo a hacer reflexiones como la que pudimos hacer en Spanish, gracias al vídeo que subió Spanish Revolution, ¿vale? Porque siempre tienden a hacer este tipo de vídeos y de este tipo de información, una para visibilizar todo esto, ¿vale? Y dos, precisamente para hacernos de nada vale que lo veamos y que sigamos haciendo como que no pasa nada o sin actuar. Nada, nos vemos mañana, ¿vale? Mañana más noticias, espero que paséis buen fin de semana, gracias por verlo los que lo estáis viendo o el que lo está viendo o etcétera, etcétera, ¿vale? Y nada, chao.